Un petrolero ha encallado hoy frente al puerto sin hielo más septentrional del país, Valdez, Alaska. Uno de los peores vertidos de petróleo de la historia de Estados Unidos ha traído a los estadounidenses imágenes de playas ennegrecidas, fauna moribunda, indignación y traición. La evidencia es que la respuesta fue lenta e inadecuada. La culpa pronto se centró en el capitán del petrolero. Ahora está claro que el capitán del petrolero, que no estaba en el puente en el momento del accidente, había estado bebiendo. Pero el accidente también puso de manifiesto la falta de atención a la seguridad de la industria petrolera y dio lugar a promesas de reparar el daño causado. Tendremos en cuenta lo que haga falta para mantenerlos sanos Y hacer más para detener futuros vertidos. También nos dedicamos de nuevo a la seguridad del transporte y a la planificación realista de los accidentes que se produzcan. Casi 25 años después, ¿qué ha sido de las promesas hechas a raíz del Exxon Valdez? El vertido del Golfo podría ser ya hasta 3 veces peor que el desastre del Exxon Valdez. Pasada la medianoche de marzo, el superpetrolero Exxon Valdez se estrelló contra un arrecife frente a las costas del sur de Alaska. Una de las vías fluviales más magníficas de Estados Unidos está ennegrecida y ensuciada esta noche por el mayor vertido de petróleo de la historia de Estados Unidos. 240,000 barriles, 11 millones de galones de crudo de Alaska escaparon del enorme buque. Los planes de respuesta de la industria petrolera habían prometido una rápida limpieza en caso de derrame, pero Ricky Ott fue alarmada cuando sobrevoló los restos del naufragio. Habían pasado 9 horas desde el naufragio y no había ni una pizca del equipo de recuperación prometido en el agua. Todo esto se había prometido para dentro de 6 horas y ya habían pasado 3 horas de las 6 y nada. Ni Exxon ni Alyeska, la compañía de oleoductos encargada de la respuesta inmediata, estaban preparadas para un vertido tan grande. Se suponía que Alyeska tenía un equipo de respuesta de emergencia en su terminal de Valdez, pero hace 8 años se disolvió. Los buques de respuesta estaban nevados o en reparación. Estaban completamente desbordados. Los guardacostas no sabían muy bien qué hacer. El equipo para combatir este vertido ha tenido que ser transportado por avión desde lugares tan lejanos como Texas e Inglaterra. Dice que está utilizando todos los recursos disponibles, pero argumenta que el vertido es simplemente demasiado grande para rodearlo con barreras y desespumarlo. Mientras las imágenes del vertido aparecían en las noticias de la noche, Exxon empezó a realizar pruebas limitadas con dispersantes químicos para intentar disolver el petróleo. Los dispersantes eran controvertidos y no estaba claro si funcionarían o causarían aún más daño. Los productos químicos que se utilizan para hacer que el petróleo se hunda son muy peligrosos para la vida marina y tenemos que estar seguros de causar un daño mínimo. Pero pronto fue demasiado tarde para que importara. Los vientos de hasta 70 millas por hora prácticamente paralizaron la operación de limpieza del vertido de petróleo esta mañana. La tormenta se había levantado y el petróleo se movía, y casi nada se podía hacer. Algunas cuadrillas están literalmente de rodillas utilizando toallas absorbentes para retirar el petróleo de las playas rocosas. Se recuperó menos del 15% del petróleo. Las cámaras de los telediarios captaron los daños. 800 millas de costa ya cubiertas de petróleo. Y la rabia. Debería haber sido el vertido más fácil de limpiar del mundo. Crecen las preguntas sobre cómo se pueden prevenir futuras catástrofes de este tipo y por qué hubo una respuesta tan lenta a este proyecto de ley. Al mismo tiempo, otra línea argumental también estaba tomando fuerza. La persona del puesto de Exxon dice que podría haber habido un problema con el capitán Hazel, que parece que tenía un pequeño problema con la bebida. Buenas noches, el capitán estaba bebiendo, el capitán ha sido despedido, eso es todo desde Alaska esta noche. Una prioridad. El oleoducto de Alaska está en camino. Se salvará el medio ambiente. El gobierno apoyó inicialmente los petroleros de doble casco y un sistema de navegación de alta tecnología en Valdez. Nos dieron garantías generales sobre seguridad y vertidos. En retrospectiva me equivoqué al no asegurarme de que casi no se pusiera por escrito lo que se decía. Esas promesas nunca se materializaron, y cuando el estado de Alaska aprobó su propia ley de seguridad, la industria petrolera presentó una demanda, alegando que la ley infringía la autoridad federal. El tribunal anuló el plan del Estado, así que nada de petroleros de doble casco, mucha más libertad para determinar dónde estaría el canal de navegación.
Cuando se inauguró el oleoducto, los petroleros eran vigilados de cerca por la Guardia Costera y permanecían en las vías de navegación incluso cuando estaban obstruidas por corrientes de hielo. En lugar de desviarse fuera del canal, se les obligaba a reducir la velocidad. Desviados. Pero para cuando el Exxon Valdez abandonó el puerto, los guardacostas permitieron de forma rutinaria que los barcos salieran del canal para evitar la creciente cantidad de hielo. Reducir la velocidad no era algo que quisieran hacer porque el tiempo es oro. Pocos minutos después de ese mensaje, la Guardia Costera no vigilaba al Valdez en su radar. Se supone que la Guardia Costera es el control en caso de que el barco cometa un error. Y no estaban vigilando el barco. El capitán Hazelwood entregó el puente al tercer oficial Gregory Cousins y se fue a su camarote después de dar instrucciones para maniobrar alrededor del hielo. En ese momento, no en ese instante, no. Cousins. Continuamos hacia el sur, dirigiéndose directamente al arrecife Bly. Una investigación federal descubrió más tarde que Cousins perdió la pista de la ubicación del barco y no dio marcha atrás a tiempo. La investigación concluyó que la reducción de la tripulación del petrolero probablemente hizo que Cousins trabajara demasiado y estuviera cansado, lo que contribuyó al accidente, una conclusión que Cousins y Exxon rebatieron. La investigación culpó a Hazelwood por abandonar el puente y dijo que su juicio estaba afectado por el alcohol. Hazelwood negó que estuviera borracho y posteriormente fue absuelto de los cargos penales relacionados con la bebida. ¿Tuvieron alguna culpa? Sí, pero la verdadera culpa fue que no había red de seguridad. Exxon gastó más de $2.000 millones en limpiar el vertido y afirma que no hubo daños medioambientales a largo plazo. Pero quedan bolsas de petróleo bajo la superficie de algunas playas más de 2 décadas después. Prince William Sound ya no es lo que era. El medio ambiente aún no se ha recuperado del todo y ya han pasado más de 2 décadas. Exxon pagó $300 millones a los perjudicados por el vertido y más tarde un jurado concedió otros $5.000 millones en concepto de daños punitivos. Exxon apeló, retrasando el caso 14 años y dejando un rencor duradero en Alaska. 4.000 de los demandantes originales han muerto desde el Exxon Valdez. En 2008, el Tribunal Supremo redujo los daños punitivos a 1/10 parte de la cantidad original. La comunidad sigue muy deprimida. Pescadores como Mike Weber dicen que la economía local nunca se recuperó. Personas se marcharon. Eso es mucho en una comunidad pequeña. Nunca me recuperaré de la marea negra. Después del derrame, Exxon se convirtió en una industria líder en seguridad y millonarios. De dólares federales se destinaron a la investigación de la limpieza. El Congreso exigió mejores planes de contingencia, petroleros de doble casco y remolcadores escolta en Prince William Sound. Ahora estamos haciendo el tráfico fuera de Valdez, probablemente la línea de paso más segura en cualquier parte del mundo. La explosión ocurrió en la plataforma Deepwater Horizon el martes por la noche. Ahora todo el mundo espera y reza para que la plataforma del Golfo de México no se convierta en un desastre medioambiental. Vamos a luchar contra ella, bajo el mar, en la superficie y en la costa. Tras el vertido de petróleo de BP, una comisión presidencial descubrió que muchas de las lecciones del Exxon Valdez se habían olvidado en la prospección petrolífera en alta mar. Decía que el ataque se había adelantado a la defensa. El riesgo potencial había aumentado drásticamente, pero no se había producido un aumento proporcional de nuestra capacidad para evitar un accidente o responder a él. Se descubrió que las principales compañías petroleras solo habían invertido un mínimo en nueva tecnología de respuesta y el gobierno gastó menos de la mitad de la cantidad autorizada en investigación de limpieza. Siempre se hace hincapié en evitar que ocurran estas cosas porque, cuando suceden, no estamos muy bien equipados para hacerles frente. Las noticias se llenaron de nuevo con la lucha para contener un vertido masivo. Utilizando gran parte de la misma tecnología de limpieza de crudo utilizada 20 años antes. Seguimos utilizando barreras, espumaderas y palas. Y planes de respuesta que, una vez más, eran poco realistas. Los legisladores están alarmados porque los competidores de BP han entregado al gobierno planes de respuesta a emergencias casi idénticos. Esos planes incluyen medidas para proteger la fauna que ni siquiera vive en el Golfo.
Y el gobierno autorizó a BP a utilizar casi 2 millones de galones de dispersantes, aunque muchas de las mismas preguntas seguían sin respuesta. La cuestión clave que los científicos intentan dilucidar es si los dispersantes de petróleo en las profundidades oceánicas hacen más daño que bien. La comisión también descubrió que, aunque la seguridad de los petroleros mejoró después del Valdés, la industria petrolera se resistió a las nuevas normas de seguridad de las perforaciones mar adentro. Reflejo de una cultura en la industria petrolera offshore. 20 años después del Exxon Valdez, nos encontramos con un incidente aún más grave, pero no mejor preparados para evitarlo o afrontarlo. Las demás petroleras, incluida Exxon, han negado que exista un problema sistémico. Nosotros no habríamos perforado el pozo como ellos lo hicieron. 3 años después del vertido, se han vuelto a asumir nuevos compromisos para mejorar la prevención y la respuesta ante los vertidos. 3 años después de la catástrofe del Exxon Valdez, aún existía un profundo compromiso para aplicar las lecciones aprendidas. 10 años después, ese compromiso se había erosionado sustancialmente. Si volvemos al año 2020 y preguntamos, ¿qué hemos aprendido? ¿Estamos más seguros? Creo que no sabemos si realmente hemos aprendido la lección del Exxon Valdez.